Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. Este es uno de los videos más importantes de lo que es un análisis microeconómico. Aquí llegamos a uno de los temas fundamentales, nada más ni nada menos que al mercado, en este caso el mercado del bien de consumo, aunque también en este video, a modo de bonus track, les estaremos mostrando cómo podemos aplicar lo aprendido del mercado de bienes a lo que es el mercado de trabajo. Comenzaremos el video haciendo una referencia a uno de los primeros temas, el modelo simple de circulación económica. Este modelo o simple esquema es muy útil ya que resume en una imagen las relaciones que ocurren entre dos agentes, el individuo y la empresa. Gracias a este modelo pudimos llegar a una definición de mercado, esto es, el ámbito donde se encuentran oferentes y demandantes dispuestos a entregar o recibir determinada cantidad de un bien o servicio a cambio de un precio. Fue así que llegamos a reconocer los 4 elementos básicos de cualquier mercado. Estos son oferente u oferentes. Eso depende si es uno o más de uno. Demandante o demandantes. También si es uno o más de uno. Una determinada cantidad y un determinado precio. Si analizamos el mercado de bienes, quien cumple el rol de oferente es la empresa. Quien cumple el rol de demandante es el individuo o consumidor. A la cantidad la representamos con la letra Q, esto es nuestro bien o servicio, y al precio con la letra P. Tomemos nuestro esquema de modelo simple y analicemos la oferta del mercado del bien de consumo. Esta oferta la pudimos analizar en lo que es el esquema del equilibrio general, llegando a lo que es la teoría de la empresa como oferente de un bien de consumo, o también denominada en forma más corta, teoría de la empresa. Nos metimos en la empresa y pudimos analizar los factores productivos. Incluso llegamos a ver que existen de dos tipos, los fijos y los variables. La función de producción. Aquí pudimos ver diferentes tipos de función y esta dependía de la tecnología disponible. Vimos 4 tipos, pero en la que luego seguimos profundizando fue en la creciente, con rendimientos marginales crecientes al inicio y rendimientos marginales decrecientes al final. También observamos la llamada frontera de posibilidades de producción y lo que es la productividad. Llegamos a ver que existe una estructura de costos. Aquí vimos el costo total, el costo variable y el costo fijo. De estos se desprenden los costos medios, en donde vimos que tenemos costos variables medios y costos fijos medios. Llegamos a un concepto nuevo en lo que son los costos. Me estoy refiriendo al costo marginal, pero también pudimos ver que también existe un ingreso marginal, un ingreso total y un beneficio total. La estructura de costos y su vinculación con los ingresos y los beneficios le permite al empresario tomar decisiones. A partir de estas decisiones y la curva de costos marginal, llegamos a la oferta de la empresa. Por último, teniendo la oferta de la empresa, podemos sacar la oferta agregada, sumando las ofertas de todas las empresas que se encuentran instaladas en determinado mercado. En el video en el que llegamos a la oferta agregada, vimos que esta curva es creciente con respecto al precio. Esto es la llamada ley de oferta. Cuando el precio de mercado aumenta, la cantidad ofertada aumenta, mientras que si el precio de mercado disminuye, la cantidad ofertada también disminuye. Pasemos ahora a la demanda. A esta demanda la pudimos analizar en lo que es el esquema del equilibrio general, llegando a lo que es la teoría del individuo como demandante de un bien de consumo.
consumo, o también denominada en forma más corta, teoría del consumidor. Nos metimos en la cabeza del individuo y pudimos analizar las preferencias. Para hallar su representación gráfica tuvimos que saber qué son las canastas. Llegamos a los niveles de utilidad, viendo que habían algunas canastas que eran preferibles a otras, y por último a las curvas de indiferencia. También analizamos los ingresos. Básicamente en este modelo tomamos como único ingreso al salario. Fue así que llegamos a la restricción presupuestal. Gracias a las curvas de indiferencia y a la restricción presupuestal llegamos al punto de equilibrio del consumidor y de ahí a la demanda del consumidor. Por último, teniendo la demanda del consumidor, podemos sacar la demanda agregada, sumando las demandas de todos los consumidores que se encuentran en determinado mercado. En el video en el que llegamos a la demanda agregada, vimos que esta curva es decreciente con respecto al precio. Esto es la llamada ley de demanda. Cuando el precio de mercado aumenta, la cantidad demandada disminuye, mientras que si el precio de mercado disminuye, la cantidad demandada aumenta. Tenemos la oferta agregada y la demanda agregada. Solo nos quedan unos segundos para llegar al mercado. Este tema lo encontramos en lo que es el equilibrio general, en el llamado equilibrio parcial del mercado del bien de consumo. Tenemos nuestros dos agentes, el individuo y la empresa. ¿Y qué es el mercado? El ámbito donde se encuentran oferentes y demandantes, dispuestos a entregar o recibir determinada cantidad de un bien o servicio a cambio de un precio. Sí, es la definición con la que venimos trabajando desde uno de los primeros videos. Veamos nuevamente la definición, pero observen lo que sucede gráficamente. La definición de mercado dice que es el ámbito donde se encuentran oferentes y demandantes dispuestos a entregar o recibir determinada cantidad de un bien o servicio a cambio de un precio. Cuando intersectamos la oferta y la demanda agregada, obtenemos la representación gráfica de lo que es un mercado. Pero observen que tenemos los cuatro elementos básicos. Tenemos oferentes representados en la curva de oferta agregada. Tenemos demandantes representados en la curva de demanda agregada. Tenemos una determinada cantidad ubicada en el eje horizontal y determinado precio ubicado en el eje vertical. Cabe aclarar que en la intersección se determinan a la vez el P asterisco, que es nuestro precio de equilibrio del mercado del bien de consumo, y el Q asterisco, que es nuestra cantidad de equilibrio del mercado del bien de consumo. ¿Escucharon bien? A la vez se determinan el precio de mercado y la cantidad de mercado. Existe una manera en que se puede definir el precio de equilibrio, o P asterisco. Es aquel precio que hace que se igualen la cantidad producida o cantidad ofertada con la cantidad consumida o cantidad demandada. En anteriores videos, cuando hice referencia al precio de mercado que aumentaba o disminuía, nunca dije el por qué. Bueno, la razón, si nos encontramos en un mercado en competencia perfecta, el nivel de precio y la cantidad transada están determinados por la oferta y la demanda. Y esto es un concepto que debemos grabar a fuego. En un mercado en competencia perfecta, el nivel de precio y la cantidad transada están determinados por la oferta y demanda. Veamos qué pasa en el mercado de trabajo, al cual no lo vamos a analizar, pero sí les puedo decir que si hay libre movilidad de factores y de salarios, tenemos una analogía con el mercado de bienes. Esto sería el equilibrio parcial en el mercado del factor productivo trabajo. En lo que fue el modelo simple de circulación económica, este mercado lo teníamos en la parte inferior.
Dijimos, cuando vimos dicho modelo, que el individuo tenía el rol de oferente en el mercado de trabajo. Por lo tanto, el individuo es quien representa la oferta de trabajo. En la imagen observamos dónde está ubicada esta teoría. La teoría del individuo como oferente del factor trabajo. Aquí la cantidad es L, es la cantidad de horas de trabajo, en este caso ofrecidas. En vez de P tenemos el salario, al cual representamos con la letra W. La oferta de trabajo es creciente con respecto al salario, por lo menos a determinados niveles. En la imagen tenemos la gráfica de la función de oferta de trabajo. Sigamos con la demanda. Dijimos, cuando vimos el modelo simple de circulación económica, que la empresa tenía el rol de demandante en el mercado de trabajo. Por lo tanto, la empresa es quien representa la demanda de trabajo. En la imagen observamos dónde está ubicada esta teoría, dentro de lo que es el equilibrio general, la teoría de la empresa como demandante del factor trabajo. Aquí la cantidad es L. Es la cantidad de horas de trabajo, en este caso demandadas. También la representamos en el par de ejes cartesianos, donde en el eje horizontal tenemos L y en el eje vertical tenemos W. La demanda de trabajo es decreciente con respecto al salario. En la imagen tenemos la gráfica de la función de demanda de trabajo y obviamente llegamos al mercado de trabajo. También lo tenemos ubicado en la teoría general como equilibrio parcial del mercado del factor trabajo. Luego de haber visto lo que es el mercado de bienes, a este mercado lo sacamos rápido. Tenemos entonces individuos oferentes y tenemos empresas demandantes. En este mercado de trabajo, la cantidad transada de horas de trabajo L y el nivel salarial W lo hallamos también a la vez. W asterisco es igual al salario de equilibrio del mercado de trabajo, mientras que L asterisco es la cantidad de horas de trabajo de equilibrio del mercado de trabajo. Por lo tanto, aquí también se llega a una situación de equilibrio en lo que es la cantidad de horas transadas y de salarios a la vez, según los autores de esta teoría, la escuela neoclásica. La cantidad de trabajo y el nivel salarial están determinados por la oferta y demanda de trabajo. Existe una manera en que se puede definir el salario de equilibrio o W asterisco. Es aquel salario que hace que se igualen la cantidad ofrecida de trabajo con la cantidad demandada de este factor. Veamos cómo funciona el llamado mecanismo de ajuste, que hace que sea cual sea la situación, siempre lleguemos al punto de equilibrio. Bueno, en realidad podríamos agregar a esto siempre que exista libre circulación de productos y factores y flexibilidad de precios y salarios. Para esto debemos hablar de un señor, considerado como el padre de la economía política. Este economista escocés llamado Adam Smith utilizó la expresión la mano invisible para referirse a un concepto en forma de metáfora que explica la manera de autorregulación que tenía el libre mercado. El libre juego de la oferta y la demanda hacía que se llegara al equilibrio de la economía. Podemos agregar además de Adam Smith que perteneció a la corriente de pensamiento económica llamada clásica. Este economista tuvo la idea, pero luego de varios años llegaron otros economistas que comenzaron a elaborar los modelos económicos utilizando la matemática. Esta corriente es la neoclásica. Ellos tomarán el concepto de la mano invisible y lo teorizarán utilizando para ello el herramental matemático y gráfico. No se preocupen que aquí, por ser un curso básico, solo observaremos las variaciones del precio de forma gráfica, pero para eso debemos considerar algunos conceptos previos. Comencemos por el concepto de escaso. ¿De qué hablamos cuando decimos que algo es escaso? Cuando la cantidad de un bien o servicio no alcanza para cubrir una necesidad.
Y el concepto abundante, ¿de qué hablamos cuando decimos que algo es abundante? Cuando la cantidad de un bien o servicio alcanza para cubrir una necesidad y a la vez sobra. Pero ojo, no estamos hablando de abundancia absoluta. Si algo fuera abundante absolutamente, nadie estaría dispuesto a pagar un precio por obtener dicho bien o servicio, ya que está al alcance de la mano y en cantidades que podríamos decir infinitas. Aquí, cuando decimos que algo es abundante o se vuelve abundante, tenemos que pensar que presiona a la baja su precio. Por ejemplo, en verano, si uno va a una feria en busca de duraznos, va a ver que son abundantes, ya que en esa estación se encuentra su momento de cosecha. Entonces, ¿cómo será su precio? Será más bajo en relación a otros momentos. Cuando decimos que algo es escaso o se vuelve escaso, tenemos que pensar que hay presiones al alza de su precio. Por ejemplo, en invierno, si uno quiere comprar duraznos, va a ver que son escasos, ya que no es la época de cosecha. Probablemente uno pueda encontrar duraznos que están en cámaras refrigeradas. ¿Cómo será su precio? Será más alto en relación a otros momentos. Otro concepto que debemos manejar es el de excesos. Esto refiere a un desequilibrio entre oferta y demanda. Podemos encontrar básicamente dos excesos. El exceso de oferta podemos verlo cuando la oferta es mayor a la demanda. El exceso de demanda la podemos ver cuando la oferta es menor a la demanda. También podríamos decir en este tipo de exceso que se presentaría cuando la demanda es mayor a la oferta. Vamos a profundizar en la situación que tenemos cuando el precio está por encima del precio de mercado. Quiere decir que tendremos un precio alto fijado artificialmente, el cual está por encima del precio de equilibrio. Esta situación generará un exceso de oferta. Veamos cómo. Imaginen que tenemos el mercado de un bien o servicio que llamaremos Q, identificado por la curva de oferta y la curva de demanda. Recuerden que estamos trabajando con un supuesto de competencia perfecta. Entre las condiciones para que se dé la competencia perfecta, deben los agentes tener información perfecta. Esto es, cada agente conoce muy bien su situación. Además, conoce la situación de los demás competidores, pero además debe de conocer las condiciones del otro agente. Por ejemplo, los oferentes tienen información perfecta sobre los demandantes o los demandantes tienen información perfecta sobre los oferentes. Supongamos que una hora antes de que abra el mercado, a alguien se le ocurre que el precio del mercado debe ser el precio alto. En la gráfica lo representamos con el P sub A minúscula. Este precio está por encima de lo que sería el precio de equilibrio. Si se diera el precio alto en este mercado, los demandantes estarían dispuestos a adquirir Q supra D. Esta sería entonces la cantidad demandada. A ese precio alto, los oferentes estarían dispuestos a producir Q supra O. Esta sería la cantidad ofertada. Aquí tenemos el llamado lado corto. Para un precio alto, los oferentes llevan al mercado una cantidad igual a Q supra O. Sin embargo, a ese precio, los demandantes solo demandarán una cantidad igual a Q supra D. Decimos que gana el lado corto, ya que si eso sucediera, las únicas unidades producidas y vendidas serían las correspondientes a Q supra D. Pongamos número al ejemplo. Ese precio alto es igual a 1.000 pesos. A ese precio, los empresarios, o sea, los oferentes, estarían muy contentos. Si Q fueran camisas, a ese precio de 1.000 pesos, los empresarios estarían dispuestos a producir y vender 500 camisas. Sin embargo, a ese precio, los consumidores, o sea, los demandantes, estarían dispuestos a comprar solo 100 camisas.
La diferencia entre 500 camisas que producirían los oferentes y las 100 camisas que comprarían los demandantes es nuestro exceso de oferta. Por lo tanto, este exceso sería igual a Q supra O menos Q supra D. En términos numéricos, 500 camisas menos 100 camisas sería igual a 400 camisas. Cuando decimos que las camisas se venderían a 1.000 pesos, ese precio sería el vigente para todos los agentes. Nadie compraría ni por más ni por menos. Los oferentes ven que a este precio de 1.000 pesos no podrían vender todo, sobrando una cantidad enorme de camisas. Las camisas al sobrar sería un bien abundante. Por lo tanto, existirían presiones a la baja en el precio. Los empresarios ajustan el monto al que estarían dispuestos a vender, bajando el mismo a 850 pesos. A ese precio, los empresarios estarían dispuestos a producir y vender 400 camisas. Los consumidores estarían dispuestos a comprar 200 camisas. Sigue existiendo un exceso de oferta igual a 200 camisas, por lo que sigue siendo un bien abundante. Por lo tanto, las presiones a la baja en el precio de las camisas siguen existiendo. Los empresarios ajustan el monto al que estarían dispuestos a vender, bajando el mismo a 700 pesos. A ese precio, los empresarios estarían dispuestos a producir y vender 350 camisas. Los consumidores estarían dispuestos a comprar 250 camisas. Sigue existiendo un exceso de oferta igual a 100 camisas, por lo que sigue siendo un bien abundante. Por lo tanto, las presiones a la baja en el precio de las camisas se mantienen. Los empresarios ajustan el monto al que estarían dispuestos a vender, bajando el mismo a 650 pesos. A ese precio, los empresarios estarían dispuestos a producir y vender 300 camisas. Los consumidores estarían dispuestos a comprar 300 camisas. 650 pesos es el precio de equilibrio. Es el precio que hace que la cantidad de productos ofrecidos se iguale a la cantidad de productos demandados. A un precio de equilibrio no habrían presiones ni para que aumente el precio ni para que disminuya el mismo. Las presiones hacen que disminuya el precio. Al llegar al P asterisco o precio de equilibrio, se iguala la cantidad demandada con la cantidad ofertada. Una vez que el mercado abre, el precio de equilibrio es igual a 650 pesos. No hay camisas que se produzcan ni de más ni de menos. Todas las 300 camisas que son producidas son al final vendidas. Vamos a ver la otra alternativa. Tenemos el mismo mercado antes de abrir el mismo. Esta vez supongamos que una hora antes de que abra el mercado, a alguien se le ocurre que el precio del mercado debe ser el precio bajo. En la gráfica lo representamos con el P sub B minúscula. Este precio está por debajo de lo que sería el precio de equilibrio. Si se diera el precio bajo en este mercado, los demandantes estarían dispuestos a adquirir Q supra D. Esta sería entonces la cantidad demandada. A ese precio bajo, los oferentes estarían dispuestos a producir Q supra O. Esta sería la cantidad ofertada. Aquí también tenemos el llamado lado corto, pero distinto a lo que fue el anteriormente mencionado. Para un precio bajo, los oferentes llevarían al mercado una cantidad Q supra O. Sin embargo, a ese precio, los demandantes solo demandarían una cantidad Q supra D. Decimos que gana el lado corto, ya que si eso sucediera, las únicas unidades producidas y vendidas serían las correspondientes a Q supra O. Sigamos colocándole número al ejemplo. Ese precio bajo es igual a 300 pesos.
A ese precio los consumidores, o sea, los demandantes, estarían muy contentos. Si Q fueran camisas a ese precio de 300 pesos, los consumidores estarían dispuestos a comprar 500 camisas. Sin embargo, a ese precio, los productores, o sea, los oferentes, estarían dispuestos a producir y vender solo 100 camisas. La diferencia entre 500 camisas que demandan los consumidores y las 100 camisas que producirían los oferentes es nuestro exceso de demanda. Por lo tanto, este exceso sería igual a Q supra D menos Q supra O. En términos numéricos, 500 camisas menos 100 camisas es igual a 400 camisas. Cuando decimos que las camisas se venderían a 300 pesos, ese precio sería el vigente para todos los agentes. Nadie compraría ni por más ni por menos. Los demandantes ven que a ese precio de 300 pesos tendrían que estar compitiendo entre ellos para poder comprar antes que se terminen las camisas, quedando una enorme cantidad de consumidores insatisfechos. La camisa, al no cubrir la necesidad, sería un bien escaso. Por lo tanto, existirían presiones al alza del precio. Los consumidores ajustarían el monto al que estarían dispuestos a comprar, aumentando el mismo a 450 pesos. A ese precio, los consumidores estarían dispuestos a comprar 400 camisas. Los productores estarían dispuestos a producir y vender 200 camisas. Sigue existiendo un exceso de demanda, igual a 200 camisas, por lo que sigue siendo un bien escaso. Por lo tanto, las presiones al alza en el precio de las camisas siguen existiendo. Los consumidores ajustan el monto al que estarían dispuestos a comprar, aumentando el mismo a 600 pesos. A ese precio, los consumidores estarían dispuestos a comprar 350 camisas. Los productores estarían dispuestos a producir y vender 250 camisas. Sigue existiendo un exceso de demanda, igual a 100 camisas, por lo que sigue siendo un bien escaso. Por lo tanto, las presiones al alza en el precio de las camisas se mantienen. Los consumidores ajustan el monto al que estarían dispuestos a comprar, aumentando el mismo a 650 pesos. A ese precio, los consumidores estarían dispuestos a comprar 300 camisas y los productores estarían dispuestos a producir y vender 300 camisas. 650 pesos es el precio de equilibrio, es el precio que hace que la cantidad de productos demandados se iguale a la cantidad de productos ofrecidos. A un precio de equilibrio no habrían presiones ni para que aumente el precio ni para que disminuya el mismo. Las presiones hacen que aumente el precio al llegar al P asterisco o precio de equilibrio se iguala a la cantidad demandada con la cantidad ofertada. Una vez que el mercado abre, el precio de equilibrio es igual a 650 pesos. No hay camisas que se produzcan ni de más ni de menos. Todas las 300 camisas que son producidas son al final vendidas. Llegamos entonces a la conclusión del llamado mecanismo de ajuste o mano invisible según Adam Smith. Si se estableciera un precio alto por encima del de equilibrio, generaría un exceso de oferta, lo que hace que el bien Q se vuelva abundante. Al ser abundante, el precio tiende a disminuir hasta que el exceso desaparece. Ese exceso desaparece cuando se llega al precio de equilibrio o P asterisco. Este precio de equilibrio es el que hace que se igualen la cantidad ofertada con la cantidad demandada. Sintéticamente, ese exceso de oferta se da cuando la cantidad ofertada, Q supra O, es mayor a la cantidad demandada, Q supra D. El mecanismo de ajuste hará que el precio disminuya hasta que las cantidades se igualen. Por lo tanto, se llegue al equilibrio.
Si se estableciera un precio bajo, por debajo del de equilibrio, generaría un exceso de demanda, lo que hace que el bien Q se vuelva escaso. Al ser escaso, el precio tiende a aumentar hasta que el exceso desaparece. Ese exceso desaparece cuando se llega al precio de equilibrio P asterisco. Este precio de equilibrio es el que hace que se igualen la cantidad ofertada con la cantidad demandada. Sintéticamente, ese exceso de demanda se da cuando la cantidad demandada Q supra D es mayor a la cantidad ofertada Q supra O. El mecanismo de ajuste hará que el precio aumente hasta que las cantidades se igualen, por lo tanto, se llegue al equilibrio. Y luego de esta conclusión, llegamos al final del video. Un video sumamente importante ya que sintetizamos la oferta y la demanda en un solo ámbito donde se hallan a la vez la cantidad de equilibrio Q asterisco y el precio de equilibrio P asterisco. El próximo video también será muy importante y déjenme decirles que es una pregunta que no puede faltar en ningún escrito, parcial o examen de economía. Nos estamos refiriendo a los shocks de oferta y los shocks de demanda. Si les gustó el video, pueden regalarnos un like. También pueden suscribirse al canal o recomendarle el canal o los videos a alguien que está estudiando economía o a alguien que está dando clases. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!